Bueno, buenos días a todos y todas, buenas tardes a los que estén en Europa. Como hemos comentado, hoy el día pues será sobre el control integral desde el hallazgo hasta su resolución a través de lo que podríamos llamar inspecciones en terreno, ¿no? Vamos a trabajar sobre distintos modelos. La parte teórica, bueno, teórica práctica, no sé, es un conjunto de buenas prácticas que podríamos llegar a establecer y cómo las distintas buenas prácticas o la metodología que se está siguiendo en distintos modelos, sobre todo para la seguridad y salud ocupacional, pues nos lleva a la aplicación práctica en distintos modelos tecnológicos, que en este caso pues es ISO Tool Mobile a través de la aplicación Checklist y a través de la plataforma Radar ISO Tools, ¿no? Donde vamos a poder gestionar todo lo que sería el ciclo de vida desde que ejecutamos un checklist hasta que podemos identificar los no cumplimientos y darle el seguimiento, el plan de acción, etcétera, ¿no? Bueno, sin más dilación, voy a presentar a través de la ayuda de un PowerPoint, de unos slides, donde podemos ir gestionando todos los elementos, ¿no? Bueno, vamos a enfocarlo a lo que sería la seguridad y salud ocupacional, pero puede ir ligado a cualquier elemento, ¿no? A cualquier ámbito. Puede ser ámbitos de gestión ambiental, ámbitos de desarrollo de negocio, ámbitos de cualquier elemento, ¿no? En principio, en cuanto a que es una inspección de seguridad o que es una inspección, grosso modo, pues sería definir distintas estrategias de manera proactiva. No esperar a que sucedan los acontecimientos, sino que nosotros podamos, a través de distintas visualizaciones, comprobar que se están cumpliendo los distintos requisitos que hemos establecido para evitar que suceda un acontecimiento no deseado. Un acontecimiento no deseado que puede derivar pues, en un accidente laboral, en pérdidas de tiempo, pérdidas de esfuerzos, etcétera, ¿no? En el caso lógico de la seguridad y salud, pero en cualquier caso la importancia de las inspecciones pues la vamos a tener pues básicamente en que vamos a poder definir o establecer condiciones de operación normal que van a evitar el acontecimiento o de sucesos riesgosos y podemos establecer y evitar consecuencias de aspectos no deseados, como condiciones y comportamientos o condiciones subestándar, etcétera, ¿no? Que nos van a derivar pues, distintos elementos. Enfermedades ocupacionales, deterioro de bienes, daños en el medio ambiente o sobre todo accidentes de trabajo, que es un poco lo que legalmente nos puede llegar a complicar más la situación, ¿no? A mayor cantidad de condiciones o comportamiento inseguro, mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes. De hecho, es normalmente habitual que conforme se sacan, por así decir, recursos a la seguridad y salud, inspecciones, métodos, análisis, pues el número de accidentes, cuasi accidentes, incidentes que pueden llevar a baja o no baja o a mermar la calidad de vida de nuestros trabajadores, pues va a aumentar, ¿no? ¿Qué sucede habitualmente? Pues que se pueden visualizar cualquier cosa. Aquí en este caso pues tenemos varios ejemplos fotográficos en el cual pues las personas establecen malas prácticas para dar soluciones a la operativa diaria, porque evidentemente nadie ejecuta acciones voluntariamente per se, porque sí, porque quiere sufrir un accidente, o normalmente no es el caso, sino que intenta dar soluciones con los medios que se tienen. Entonces, tendríamos que establecer actividades de inspección ocular normalmente, visual, en la cual podemos visualizar y podemos detectar elementos que nos van a provocar una mayor probabilidad o un mayor daño sobre las consecuencias en el caso de que suceda un peligro, ¿no? Es importante establecer herramientas de análisis en las cuales tendríamos que establecer elementos sistemáticos de manera procedimental, esencialmente preventivo,
que proporcione información suficiente para definir los planes de acción. En el caso de las inspecciones, tendríamos que tener metodológicamente suficiente información de una pasada para que en el análisis, normalmente a posterior, pues podamos llevar a cabo de la manera más eficiente. Para eso veremos algunos ejemplos, ¿no? La detección anticipada de las condiciones o actos inseguros en el propio diseño de los checklists u hojas de detección, pues van a permitir corregir y controlar las situaciones y minimizar las distintas probabilidades de ocurrencia, los daños, el impacto, la gravedad del suceso, etcétera, ¿no? Evidentemente, eso no es algo que sucede en un proceso propio sin ninguna entrada ni nada, sino que es un trabajo en conjunto que surge habitualmente de un análisis de riesgos y oportunidades. En el caso de riesgos y seguridad de la información, pues podríamos tener otra serie de metodologías, o en el caso de seguridad salud ocupacional, que es el que nos ocupa, pues a través de la evaluación de riesgos, ¿no? Aspectos claves que hay que tener en cuenta, pues fortalecer las competencias de las personas de la organización en la identificación de peligros y en la participación y en la valoración de los riesgos, participación proactiva de los diferentes niveles de la organización, la gerencia, mandos medios, operativos, etc. La estructuración de la planificación, instrumentos de uso, seguimiento, establecimiento de mediciones de indicadores. Es importante pues que el día a día que se esté ejecutando los distintos checklists de inspección, pues independientemente de la apertura de hallazgos, pues hacer una investigación y un análisis global de los resultados que se están teniendo conforme al tiempo, para verificar si realmente las acciones que estamos llevando a cabo, las propuestas de mejora, que en definitiva surgen de los distintos hallazgos encontrados en terreno, pues evidentemente tienen algún impacto en el resultado del día a día. Si nosotros vemos que mensualmente estamos detectando hallazgos, estamos haciendo gestión y resulta que el número de hallazgos no disminuye, el número de incidentes tampoco, el grado de correlación con la satisfacción de los trabajadores o la percepción de seguridad no disminuye, o no aumenta la percepción de seguridad en este último caso, pues evidentemente estamos haciendo algo mal, que tendríamos que restablecer la condición, ¿no? Evidentemente, establecer un cronograma de trabajo, pues es importante, estableciendo todos los distintos puntos. En definitiva, quería presentar este pequeño ciclo de vida. En definitiva, pues sería establecer este pequeño ciclo de vida, ¿no? En el primer momento, pues establecer las listas de verificación. Esto, como digo, no surge de la nada, sino surge a través de un comité. Normalmente, dependiendo de los distintos ámbitos, pues vamos a tener un comité en el cual, a través de la evaluación de riesgos, podemos identificar los distintos puntos a controlar. En estos puntos a controlar, pues estableceremos elementos operativos, elementos normativos, elementos legales, donde vamos a establecer nuestro checklist. Una vez que se tienen establecidos los distintos criterios, los distintos aspectos de gestión, pues evidentemente tendríamos que pasar a la capacitación del equipo de verificadores e inspectores. Esto es vital, ya que tenemos que tener una unificación de criterios. Sí es verdad que podemos establecer y procedimentar y establecer métodos para unificar criterios, pero al final el que está del otro lado del checklist, el que está al otro lado de la pantalla, en el caso de usar ISO-Tool en métodos electrónicos, pues es una persona y está en su criterio dar si cumple o no cumple en base a los distintos criterios, ¿no? Entonces, la capacitación de las personas es muy importante. Definir un cronograma de inspecciones. Hay veces que muchas inspecciones seguidas, o cómo se orienta, o si son inspecciones muy largas durante que el checklist tiene que hacer el operario, el inspector, durante 8 horas, 6 horas, durante varios días. Eso quizás no reporta beneficios en cuanto al propio objetivo por el cual se está haciendo la propia inspección, ¿no? Entonces, definir cronogramas pensados para conseguir los objetivos de la manera más eficiente. Si tenemos una capacidad de gestión de tantas horas de máxima calidad de la inspección al día por parte del operario, o que la propia planta o entidad que está siendo inspeccionada
pueda dar lugar a dar respuestas óptimas, es decir, que la persona responsable o el facilitador esté completamente disponible, pues nos va a permitir pues una mejora de los resultados de las inspecciones, ¿no? También el número de veces que se inspecciona al cabo del año una entidad. Si yo inspecciono una planta, un ámbito, una vez al año, pues quizás no es suficiente, ¿no? Porque a lo mejor el cumplimiento legal, por ejemplo, es una actividad rutinaria que se hace todos los días y yo hago una inspección anual. Chuta, sabes que yo pensaría que quizás mensual sería mucho mejor, etcétera, ¿no? Establecer las propias inspecciones y el análisis de los propios hallazgos, definir la implementación de las acciones, los recursos, qué se hace, qué no se hace, cuándo se hace, hay veces que se declinan actividades sugeridas y se llevan a cabo en alternativas, y después documentar las mejoras y calcular los distintos indicadores de gestión. Aquí es algo habitual, que conforme se va haciendo los planes de acción, hay algo que normalmente se hace en organizaciones que tienen actividades deslocalizadas, estoy pensando en distintas plantas, en distintas zonas de operación, etcétera, en el cual pues un hallazgo en una planta sugiere un plan de mejora que se implementan en otras plantas simplemente por ósmosis, ¿no? Es decir, aquí no ha sucedido eso, no ha sucedido ese hallazgo, pero podría pasar. Entonces, ese plan que se implementó en una planta, pues se empieza a implementar en otras plantas y se constituye como elemento del propio proceso dentro de la propia operativa de la organización, de manera que las mejoras, desde mi punto de vista, las mejores mejoras, por así decir, valga la redundancia, pues son aquellas que quedan dentro de la propia operación. No son algo que tiene un inicio, un fin y se acabó, sino que es algo que tiene un inicio, un fin y queda como mejora dentro del ciclo de vida de la propia operación, de la propia organización. Esas son las mejores propuestas y para eso, evidentemente, se hacen las inspecciones, ¿no? A partir de ahí, pues se vuelven a retomar datos para ver si hay una modificación de las listas de verificación, cómo gestionamos los informes, nos inventamos de alguna forma de premiar a aquellas entidades que están siendo inspeccionadas y cumplen mejor calificación, por así decir, dentro de las distintas visitas que se están llevando a cabo, etcétera. Volviendo un poco a la parte donde nos habíamos quedado, bueno, existen diversos criterios para clasificar las inspecciones. ¿Cómo podríamos clasificarlo? Pues a la hora de establecer, pues pueden ser informales, de manera que yo en cualquier momento puedo coger una lista de verificación y empezar a chequear. O simplemente detecto algo y el hallazgo que estoy detectando está en grado de correlación con algún punto sobre un elemento de inspección. También puede estar planificada, obedece a un plan estructurado, con una serie de recursos establecidos, se define qué personal va a ir, cuándo, qué se necesita, cuáles son los medios de verificación que se van a llevar, etcétera, ¿no? Y después, por otro lado, están los distintos elementos especiales, en el cual pues hay un permiso de trabajo, una actividad que se debe desempeñar, etcétera. Esto, habitualmente también en coordinación de acción preventiva, donde el inicio de una actividad, que no sabemos exactamente cuándo inicia, aunque debería estar relacionado con un cronograma, pues va a depender de las distintas organizaciones que participan y puede ser que yo chequetee la actividad o el inicio de la actividad antes del suceso, ¿no? Las inspecciones informales, pues son mecanismos de participación a todos los niveles. Lo ideal, ¿qué es? Pues es que alguien tenga un registro siempre en cualquier sitio y cuando vea un elemento que no se esté cumpliendo, un no cumplimiento, una no conformidad, una desviación del estándar, un acto inseguro, un elemento que no se esté llevando a cabo. Yo recuerdo en alguna ocasión que he encontrado pues información, pues por ejemplo alguien dice no, prohibido fumar y resulta que alguien mira en una zona, prohibido fumar, estaba al lado de una serie de bombonas de butano y de bombonas, o no sé, de contenedores metálicos de butano y ponía un cartel claramente de prohibido fumar y resulta que estábamos paseando por allí
Y yo decía, bueno, aquí porque la gente fuma, me decía allí uno de los operarios, dice, no, aquí no fuma nadie. Digo, bueno, pero si está lleno de colillas esto. Y resulta que la gente salía y fumaba allí. Entonces, en ese caso no estábamos haciendo una inspección, pero estamos viendo que había evidencias de que la gente estaba fumando en un área donde estaba prohibido y además con un alto riesgo de accidente, ¿no? Entonces, pues ahí directamente levantar un hallazgo y tal, ¿no? No son sistemáticas, evidentemente, sucede en cualquier caso. Todo el mundo potencialmente debería ser capaz de poder inspeccionar a partir de inspeccionar o detectar cualquier elemento y es algo rápido que deberíamos de ser capaces de trasladar rápidamente a la organización. Hay veces que las organizaciones lo que hacen es que van registrando todo eso en un Excel o donde sea y una vez al mes lo envían al prevencionista o el prevencionista va una vez al mes o cada 2 semanas, recoge esa información y entonces se le da análisis e información. En esas 2 semanas que ha transcurrido, en ese mes que se ha detectado algo, pues ha podido explotar 7 veces la planta, ¿no? Así que es necesario la contundencia y la rapidez, porque suelen ser cosas que merecen la pena, suelen ser cosas que resaltan a la vista bastante bien, ¿no? Las inspecciones planificadas, pues estas son las que preventivamente debemos establecer y van a repercutir de un mayor beneficio dentro de la organización, ya que continuamente, de una manera sistemática, vamos a ir verificando y estableciendo reglas para enderezar la actividad, las operaciones. A largo plazo, las actividades de mejora deben de ir enfocando a que las propias actividades de inspección ya no sean necesarias en tanto en cuanto no se pueden hacer la actividad de otra forma. Por ejemplo, si dicen, no, es que tengo que verificar que la trampilla X esté cerrada. Pues si hay un mecanismo automático que cierre la trampilla, pues ya ese punto a verificar ya no tiene tampoco tanto sentido. Sería otro, porque ya se ha hecho otra cosa y vamos a establecer a lo mejor pues el mantenimiento del mecanismo de la trampilla, pues está funcionando, etcétera, ¿no? Son cosas que nos van a ir derivando. Esto quiero ejemplizar que el plan de inspecciones pues va a variar en función también de los hallazgos. Si yo voy a una planta y detecto 10 hallazgos de 20 puntos, voy al siguiente mes y detecto otros 5, voy al siguiente mes, detecto otros 6, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es ir cada 2 semanas para que no suceda esa circunstancia, ¿no? Y constantemente la frecuencia también va a ir variando en función de la situación. Si yo veo que se detecta 1, 2 o ninguna al mes, pues a lo mejor el plazo pues se amplía. O los elementos que estoy inspeccionando son de baja probabilidad y bajo impacto, pues a lo mejor la probabilidad, es decir, la frecuencia de la actividad, pues va disminuyendo. De manera que el plan de inspecciones debe estar acorde a un análisis previo. No es algo que surge y vamos a hacerlo todos los meses. ¿Por qué? Porque sí, y porque siempre se ha hecho así, y para toda la vida. No, lo normal es hacer un análisis y pensar, decir, qué recursos estamos contando. En este caso, una lista de verificación, pues podemos establecer que es una guía que tiene una serie de ítems, ¿no? Debemos tener un orden, una descripción específica de lo que se debe inspeccionar, se debe redactar lo que se espera encontrar, es decir, la condición segura, el medio de verificación que se puede llevar a cabo. Es decir, hay veces que la persona que está inspeccionando no es experto sobre el componente que está inspeccionando, pues que tenga acceso a los manuales, que tenga acceso a la legislación, elementos gráficos, planos, mapas, fotografías, etc. Y debe permitir una calificación cualitativa o cuantitativa para poder establecer si elementos de recurrencia o de valoración, ¿no? Una cosa importante es la unificación de criterios. Una buena práctica, pues evidentemente que nos va a permitir pues que podamos hacer comparativas a lo largo del tiempo para verificar que realmente se está llevando a cabo las actividades de la forma adecuada. Es decir,
nosotros estamos llevando a cabo, yo soy un inspector y estoy llevando a cabo y digo, oh, ¿sabes qué? Aquí hay un no cumplimiento porque tal, porque estoy viendo esto que no está así, tanto, tanto. Ahora llega otro y detecta exactamente lo mismo, pero lo redacta de otra forma. No cumple, pero no cumple el qué. ¿Qué le falta? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que aparece ahí? Entonces, en esas observaciones puede caber cualquier cosa. Entonces, hacer un hilado más fino del no cumplimiento, exactamente cuáles son los rangos del no cumplimiento, pues estoy pensando, por ejemplo, debe de tener el manómetro un sellado, no sé qué, pues no cumple porque el sellado está roto, no cumple porque el sellado está, no es hermético, no cumple porque resulta que está rasgado. Cosas establecidas a priori para que cuando el inspector esté ejecutando pueda seleccionar de ese ámbito de no cumplimiento cuál es el elemento que va a levantar la no conformidad, por así decir, ¿no? El acto o condición insegura. Y después el sistema también puede incluso, el sistema, la metodología que estemos empleando, podamos pensar que incluso al no cumplimiento o hallazgo, cuáles son las acciones correctivas o acciones inmediatas o propuestas que habitualmente se toman en estos casos. Entonces yo te detecto, oye, ¿sabes qué? Aquí detecto que no estás cumpliendo con el hito X. Esta es la no conformidad. Y además normalmente se resuelve así. Pues tienes que contratar a una empresa que te selle esto y te dé un informe de verificación. Ese es mi plan de acción inmediato. Ok, pues esa acción llega al responsable que ha sido inspeccionado, ejecuta la actividad, hace el análisis causal, etc. Esto permite en un seguimiento por parte del verificador o del inspector o de otra parte, o de un prevencionista o quien sea, pues verificar que realmente se ha hecho la actividad que estaba prevista y no se ha inventado otra, y en el caso de que se ha inventado otra, pues que tiene la misma validez que la que estaba prevista. Y después se puede hacer un análisis causal para verificar que realmente lo que se está haciendo pues va a evitar tener que volver a hacer la actividad que estaba inicialmente prevista, ¿no? De manera que le podemos ir dando un poco más sentido. Conforme va pasando el tiempo y van mejorando las experiencias, los planes de acción es al final un gran diccionario de actividades predefinidas que nos va a homogeneizar los criterios, de manera que se sistematiza mucho la realidad de las instituciones. ¿Esto va a querer decir que todo va a estar exactamente igual? No, somos conscientes de que hay una realidad para todo, de manera que siempre va a ser necesario que las personas que estén inspeccionando, las personas que estén haciendo análisis, las personas que estén trabajando en el día a día, vaya dando soluciones. Pero esas soluciones se van a ir homogenizando y van a permitir una especie de benchmarking, una base de conocimiento, un background de toda la organización que va a ser aprovechada en otras instancias. ¿Ok? Por ejemplo, podemos establecer el ítem a inspeccionar. Esto es algo, pues, es el más simple, una pequeña rejilla donde vamos a tener, pues, el tablero de control que se encuentra señalizado, con los mandos funcionando, etc. Ahora establecemos. Bueno total, pues es seguro. Regular parcial, riesgoso. Malo insuficiente, pues no aplica, etcétera, ¿no? Observaciones. Aquí puedo escribir lo que querramos. Yo puedo establecer, como decía también, el no cumplimiento, el rango de no cumplimientos, o establecer cualitativamente cumple o no cumple, y en función de eso, pues el sistema levantará una medida preventiva o una medida correctiva. Todas esas cosas pues podremos ir trabajándolas, ¿no? En cuanto al cronograma de inspecciones, imaginemos que una vez que hemos establecido, pues una vez que hemos establecido qué es lo que queremos inspeccionar, hemos establecido la metodología, hemos establecido los criterios, homogenizado la información, hemos dado capacitación a las personas, pues establecer un cronograma de inspección. En este cronograma, pues establecemos cuáles son las áreas, los procesos, lo que nosotros en ISOTOOL de forma muy genérica podemos llegar a llamar entidades, son los entes a inspeccionar, quiénes son los responsables de ejecutar la inspección, pero también quiénes son los responsables de ejecutar o de funcionar como facilitador o guía de este inspector, de manera que cuando va a inspeccionar algo, pues saber a quién se va a dirigir y quién va a recibir el informe resultado y quién va a empezar a operar.
y cada cuánto, la frecuencia, la periodicidad y el tiempo que se va a llevar a cabo, ¿no? En cuanto a los aspectos, pues puede ser la maquinaria, los equipos de atención, de respuesta ante emergencia, los equipos de protección, cualquier cosa, ¿no? Y ya dentro de él, pues qué elemento en concreto se va a inspeccionar. Se puede realizar la inspección una vez que ya tenemos el cronograma. Hay un inspector que dice, oye, pues yo tengo que ir a la planta de Concón, pues en el día tanto. Pues va allí, todo el mundo sabe que tiene que ir ahí en ese día, levanta el checklist, realiza las inspecciones, verifica que la inspección anterior se ha llevado a cabo, cómo va la ejecución de las acciones correctivas. Durante el recorrido pues puede ir preguntando y haciendo las distintas pruebas, va tomando los distintos medios de verificación, fotografías, evidencias de no cumplimiento, todo lo posible, va documentando todo lo posible para que después ese trabajo quede como una herramienta de trabajo. Eso es un informe final, por así decir, donde el inspeccionado pues debería tener toda la información posible para la mejora. Una vez recopilada toda la información en las diferentes zonas de trabajo que se están inspeccionando, pues tendríamos que tener ese informe, ¿no? Donde tendríamos que tener pues la fecha en la que se inspeccione, la dependencia o sección, número de trabajadores de la sección, número de accidentes ocurridos en el último periodo, etc. Bueno, una serie de información que a nosotros nos va a permitir pues establecer grados de correlaciones, evaluación de riesgo, planes de control operacional, etc. Una vez que se levantan conjuntos de hallazgos, no todos son hallazgos, hay puntos, son observaciones, hay incumplimientos, etcétera, pero aquellos elementos que recurren en no cumplimientos o hallazgos desfavorables, pues tendríamos que establecer cuál es la prioridad, si hay un cumplimiento legal asociado, cuál es el grado de urgencia, cuál es el aspecto crítico, qué riesgos, en el caso de que exista algún riesgo, está relacionado para darle el cumplimiento, etcétera, ¿no? Son lo que llamamos reglas de negocio o reglas predefinidas. Y en función de esto, pues podemos establecer qué se va a llevar a cabo. Después veremos en ISOTOOL, pues cómo estas reglas de negocio me van a permitir automatizar, pero lo importante de la automatización es el grado de información que va a estar disponible para un mayor número de personas. Esa es la importancia de la automatización. Yo tengo la información ya aquí, con mucha información, y esta información que está aquí va hacia otro punto, y ese otro punto hacia otro punto, y un responsable a otro, todo el mundo está coordinado, todo el mundo está informado, todos los calendarios, todas las agendas, todas las actividades están predefinidas. Eso es lo importante de automatizar, además de ahorrar tiempo en cuanto a la gestión, ¿no? La información está siempre disponible para quien necesite. Por eso la calidad de la información, por eso el primer punto es súper importante, que es pues, definir bien la dinámica, el propio checklist. Entonces, una vez que se ha determinado el hallazgo, pues evidentemente pues, se hace un análisis causal. Esto es típicamente cualquiera, un 5×, o lo que se quiera hacer. Se establece un plan de acciones, se definen acciones correctivas, las preventivas que en su caso vayan a suceder. Y a partir de ahí, pues, se documenta y se gestiona indicadores de gestión y se valoran nuevamente los riesgos, o se valoran nuevamente las operaciones, o se vuelve a establecer medidas de mejora, ¿no? Porcentaje de medida insegura, porcentaje de mejora y de actividades, etcétera. Como digo, esto depende muy mucho de lo que sería la propia gestión de la propia organización, ¿no? Por ejemplo, es común que hay organizaciones donde una serie de checklists, una serie de comportamientos, etcétera, va a repercutir finalmente en el porcentaje de no conformidades cumplidas, etcétera. Pero también incluye otros aspectos, pues por ejemplo, que la gente esté capacitada, que la documentación se encuentre, etcétera. Y no son solo elementos del propio checklist, sino también son elementos propios de la operación directa, ¿no? Que es, en definitiva, los programas o planes de control operacional que existen en las distintas entidades. Finalmente, las inspecciones no son más allá que un reajuste, una verificación de que los planes de control operacional se están llevando a cabo de la forma adecuada y que las propias medidas establecidas para la seguridad y salud ocupacional o cualquier otra cosa, pues se están llevando a cabo de forma correcta. Por eso, tener indicadores
para verificar con una mirada más alejada del día a día de la propia inspección, hecha en un momento dado, en una propia actividad y en una propia planta, pues poder hacer una mirada más a medio o largo plazo para la toma de decisiones que van a repercutir pues, en cambios de operaciones, cambio de checklist, capacitaciones, etcétera, ¿no? Para ver efectivamente de estos hallazgos pues qué elementos raíz están sucediendo, ¿no? Entonces, llegado a este punto, no quiero dilatarme mucho más en la explicación metodológica, simplemente recordar aspectos clave. A mí me gusta poner este diagrama para explicar todo el ciclo de vida, en el cual vital y crítico, y todo empieza por una buena construcción de las listas de verificación. Es decir, la lógica, la inteligencia que nosotros le vamos a dar a esa lista, a ese chequeo, que va a venir alimentada habitualmente de elaboración de riesgos, de incidentes, análisis de incidentes previos, control operacional, procedimientos de mejora continua, etcétera, me va a permitir establecer buenas listas de chequeo. Tenemos que tener la gente que entienda todos los puntos, el idioma, el lenguaje en el que está escrito. No toda la gente tiene las mismas capacidades, las mismas competencias, entonces deben ser capacitados, deben de entender exactamente a qué se refiere cada aspecto. Nosotros tenemos casos en los que se ha puesto en marcha listas de chequeos y la gente era, pero una locura. O sea, los inspectores detectaban todo, absolutamente todo, cualquier cosa, miles de detecciones en un mes, fue una locura. Que se detectó porque efectivamente la gente no entendían los no cumplimientos y eran muy estrictas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues capacitar a la gente pues para que, oye, mira, esto sucede así, esto es así, esto significa esto, y ahí pues se estuvieron trabajando y la gente pues tenía una misma mirada. Eso permitió pues retroalimentar en un pequeño feedback pues para que la lista de chequeo fuese más acorde con el lenguaje común de cada uno, ¿no? Después de eso, bueno, también se crean manuales, etcétera. Después de eso se define el cronograma, quiénes son la gente que tengo, se hace una distribución temporal, como decía anteriormente, la frecuencia, el tiempo, qué gente va a participar, etcétera. Después realizamos las inspecciones, van surgiendo cosas, van surgiendo los informes de resultados y se hace un análisis un análisis previo de los hallazgos. A partir de ahí, pues se definen las distintas acciones en base a la causa raíz que originó estos hallazgos. Como digo, ya hay acciones inmediatas que se han llevado a cabo y que el propio informe te debería de recomendar de una forma transversal o propia con la lógica que le haya dado el propio inspector o el agente de verificación, como queramos llamarlo. Después se están llevando a cabo las distintas acciones, tengo que verificar que las acciones se están llevando a cabo, que son eficaces, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí pues establecemos y documentamos las mejoras y se calculan indicadores. Posibles indicadores o indicadores frecuentes, pues tiempo en la resolución de acciones inmediatas, de manera que podemos tener rango, decir, oye, pues para esta cosa, para esta actividad normalmente se tarda tanto tiempo. Y a partir de ahí establecer valores de referencia y empezar a parametrizar alertas para que en el caso de que suceda más tiempo, pues podamos tener ahí una serie de alertas, ¿no? Tiempo medio de resolución, como decía, número de veces que sucede el mismo elemento, ámbitos que hay mayor grado de incumplimiento, si existe alguna condición climática que hace que sucedan más ciertos eventos a lo largo del tiempo. Puede ser, oye, pues que en verano pues se obturan más veces los filtros y entonces pues simplemente sabemos que la frecuencia de la operación debe ser distinta. Entonces esos son cambios operacionales, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen una inteligencia de negocio, una información para poder establecer mejoras en el propio checklist y, como digo, en la propia operación, ¿no? Como vemos, está todo muy relacionado. No podemos separar un elemento de otro de manera aislada, sino que vamos a tener siempre una relación lógica entre un punto y otro. Como digo, muy centrado a la seguridad y salud ocupacional, pero esto puede ser aplicable a cualquier elemento de mejora. No deja de ser las inspecciones
un elemento de mejora continua. En el caso de sistemas de gestión o modelos de gestión ligados a lo que sería la prevención de sucesos no adecuados, pues por ejemplo, seguridad de salud ocupacional, seguridad de la información, gestión ambiental, continua de negocio, etcétera, pues evidentemente va a sucesos no deseados, pero puede aplicar a cualquier cosa. Es una metodología pues de revisión pues coordinada, ¿no? Podemos establecer también la auditoría interna del sistema de gestión, de manera que los distintos puntos pueden estar relacionados con los requisitos normativos y a partir de ahí pues establecer nuestra propia auditoría interna de gestión de la calidad o del propio sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o de la seguridad de la información, los distintos controles que hayamos establecido para establecer el gap de desviación entre lo que los 113 y 114 controles que establecen las distintas normas y lo que estamos cumpliendo, ¿no? Una especie de diagnóstico interno, ¿no? También puede servir, por ejemplo, en modelos de gestión de acreditación universitaria, por ejemplo, donde existe una serie de puntos que deben de chequear y ahí se establece. Normativo o que la propia institución, organización o empresa está estableciendo.